Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal con Mila y hoy con... Gabriela, mamá de Mila. Hoy estaba pensando en qué tema podemos conversar y yo muchas veces en el canal he contado que estoy haciendo diferentes desafíos. ¿Te acordás, por ejemplo, que hice un desafío de 20.000 pasos por casi 3 meses? Ahora estoy con el desafío de los 100 videos. Este creo que es el video 69 o 70, por ejemplo. Estás ya ahí casi al límite. Sí, creo que solo queda un mes de videos diarios, pero el contexto es que a mí me gustan mucho los desafíos y hoy vos me estabas contando que tenés un desafío personal. ¿Querés contar un poco de tu desafío? Bueno, les voy a contar. Yo tantos pasos como Cami no me puedo poner de meta porque es mucho. Entonces me puse un poquito menos. Me puse 10.000 pasos de meta por día. Entonces, todos los días camino 10.000 pasos. No es poco, igual 10.000 pasos. Creo que en general lleva como 1 hora y media de caminata y hacerlo todos los días. La constancia es lo difícil también, ¿no? Sí, si está lindo, salgo y camino en la calle, pero por lo general lo estoy haciendo en la cinta que es de Fausto. Mi hermano compró una cinta y acá está. La prendo Mi mamá la está encendiendo. y la voy a prender. Vamos, y le podemos poner más velocidad. Los niveles de velocidades son del 1 al 5. ¿A qué velocidad lo usás vos? 4,5, Ah, rápido. 5. Se ven las pisadas. Wow. A la velocidad máxima. Igual cuando estoy caminando no va tan rápido. No sé si se frena cuando uno camina Sí. que cuando vas sola sin una persona caminando. Claro, sin un peso en contra, digamos. Pero estoy en 4,5, 5. Pero también camino en la calle. Esa era mi pregunta, porque mi mamá vive en una zona céntrica, entonces es fácil, digamos, accesible la calle para salir a caminar, Si, ¿no? si yo doy una vuelta que hago el centro y un poco más y hago más o menos 3.500, 4.000 pasos en esa vuelta que doy. Lo hacemos con mi marido, lo hacemos juntos, entonces hacemos la vuelta grande. Muchas veces aprovecho que Fausto va al gimnasio y le digo, ¿querés que te acompañe? No es que Fausto necesite compañía, yo lo hago para meter pasos. Exacto, usas cada excusa para salir de la casa y hacer pasos. Y me gusta hablar de eso porque es como una experiencia muy diferente a la mía cuando estaba con el desafío, que sí, usaba cada momento del día para caminar, pero yo no salía tanto a caminar a la calle porque mi barrio no es tan accesible para caminar y también lo hice en invierno. Claro, El clima es diferente. en invierno no es tan fácil salir porque hace mucho frío. Exacto. Hace frío y es como, no es imposible, obviamente. Es como una excusa más, un nivel de dificultad extra que a mí me afecta, la verdad. El clima de los dos lados. Cuando hace frío y cuando hace calor, me cuesta mucho salir de la casa. ¿A vos te afecta? Y cuando hace mucho calor es imposible caminar afuera. Entonces
como que ahora es el clima ideal porque está como fresco, hay como una brisa que es fresca, entonces uno puede salir y no siente ese calor uno se transpira y se moja todo. Disfruta de caminar. Es la época ideal, entrando en el otoño. Sí, Fin de verano, principio de otoño en Argentina es un tiempo lindo es un buen momento para un desafío de de caminata caminata en exterior. para caminar tranquilo, sin transpirar, eh, sin tener que llevar campera. Sí, sí. Hoy es, ¿qué es? 10 de marzo y ya empezó a modificar, a cambiar un poco el clima, ya está más fresco y ya estoy feliz yo. Cuando empieza un poco a bajar la temperatura y a haber más viento, a estar más fresco, yo me cambia mucho el humor. Claro, uno puede hacer más actividades así de caminata o pasear, porque no hace tanto calor que uno se transpira mucho. Y tampoco es el invierno que hay que abrigarse mucho. Entonces es como la época ideal para pasear. Exacto, exacto. Y desde que empezaste el desafío de los 10.000 pasos, porque antes vos siempre tratás de buscar la excusa de caminar, ¿sentís una diferencia? Porque a veces si no registramos una meta, ¿no? Una meta definitiva de cuántos pasos hacer por día, a veces hacemos muy pocos, ¿no? A veces uno hace 3.000 pasos, 4.000 pasos. Entonces, desde que empezaste a registrarlos, primero, ¿es fácil llegar a los 10.000? Todavía me duelen un poco las piernas porque estuve como tranqui. Yo por lo general siempre camino. Como 7.000 es tu promedio, Sí, ¿no? co- eh, la verdad siempre hago esto. Llega mi marido de trabajar y le digo, ¿tenés ganas de ir a caminar? Es como la excusa, vamos a caminar. Pero bueno, este último tiempo hacía mucho calor, uno no se sentía tan bien, entonces no estuve caminando mucho, pero a mí me gusta caminar. Así que dije, bueno, ahora voy a caminar y me pongo la meta y si bien me dolieron los primeros días, un poquito las piernas, pero cada vez va mejor. Sí, es como que va disminuyendo el dolor, la molestia. Y uno puede ir por más, pero por ahora voy a 10.000. Voy a hacer 10.000, así voy tranqui. No me quiero No es exceder. poco, no es poco. O sea, yo siempre que miro para atrás, cuando yo hice el de los 20.000 y vos lo viviste un poco conmigo, porque a veces estaba acá, es una cantidad muy exagerada. No es Sí, necesario hacer esa cantidad. No te va a hacer mal, no te va a hacer mal, no es un ejercicio, ¿cómo se dice?, demandante. Caminar es un ejercicio muy gentil, claro. muy accesible, podríamos decir. No tenés que gastar plata tampoco, lo podés hacer todos los días, no necesita recuperación muscular. Entonces uno lo puede hacer por mucho tiempo, como 20.000 pasos. Podés caminar todo el día si querés y creo que no te vas a lesionar. El riesgo de lesión es muy bajo, si no es nulo. Claro, no lesión no, pero bueno, uno queda un poquito más cansado con los 20.000. Obvio, obvio. Por eso digo que, si bien, aclarando todo eso, 20.000 es un montón. 20.000 es un Es un montón. montón. Y no es necesario. Con 10.000 uno puede hacer la rutina de todo su día porque hay que hacer todo lo de la casa, su Claro, rutina. la rutina te da pasos. Yo siempre, limpiando la casa, hago 5.000 pasos. Limpiando la casa, pasando el trapo, barriendo. Vos seguramente también sumás. Claro, uno haciendo la rutina de la casa ya tiene pasos porque De la vida. uno va, viene, va y viene. Entonces uno camina dentro de la casa mientras que cocino, mientras que voy a buscar algo, camino, pero no son tantos pasos. Claro, 10.000 solo de mantener la casa, muy raro.
Muy raro. Entonces a veces me pasa esto. Tal vez me miro una serie y en vez de estar sentada mirando la serie, digo, me prendo la cinta y esa media hora que miro la serie, meto pasos. Esa es una ventaja gigante de tener la caminadora, la máquina para caminar, porque antes nosotras siempre caminamos, siempre nos Siempre, gustó sí, sí, caminar y no teníamos máquina de caminar. Bueno, teníamos una muy vieja, muy ruidosa, Sí. a veces no andaba, así que era como que no teníamos. Claro, es más, a lo último se había roto toda la cinta, que es una caminadora que era mía de soltera, que tiene un motor muy ruidoso. Eran de Sí, las primeras cintas de caminar. Y para una historia, para otro video podemos contar, porque mi mamá en el pasado había invertido mucha plata, compró un montón de cosas de gimnasio, porque mi mamá estaba muy metida en el mundo de los gimnasios, de la actividad física, que bueno, eso es otra historia, es otra historia, y por esta razón es que teníamos una caminadora de cuando mi mamá era joven, pero no funcionaba porque, obvio, ya tenía su muchos tiempo. años, muchos años. Igual el motor sigue funcionando. Sí, quizás si la enviamos a algún lugar la pueden arreglar. Pero ya tenemos 2 caminadoras. Hay una acá y yo en mi casa tengo una que me regaló Martín. Entonces, estamos bien. Sí, sí, sí. No hace falta que No la- traigamos. Aparte es muy aparatosa, como grande, como ocupa mucho espacio. Esta que compró Fausto y Muy portátil. la que tiene Cami, uno la puede meter hasta abajo de algo y no se ve. Claro, se ocultan fácil, no hacen ruido, eso es lo que más me gusta, que no son súper ruidosas, que la caminadora vieja era como imposible mirar una serie al mismo tiempo. Era difícil hasta escuchar música. Música con auriculares no se escuchaba. El ruido que hace. Sí, Pero bueno, otra historia. sí, pero bueno, esta, desde que Fausto compró esta, que creo que la compró en el tiempo que yo hacía los 20.000 pasos, que a mí, excelente, yo estaba feliz porque si venía acá podía caminar y podíamos conversar. Y tiene esta ventaja, podés caminar en la comodidad de tu casa y mirar una serie, o en mi caso, yo tengo un gusto culpable, que es mirar TikTok. Como yo sé que mirar TikTok no me aporta nada, no es productivo, entonces últimamente solo me permito mirar TikTok si estoy en la caminadora o limpiando, algo ¿Y así. limpiando? Limpiando los platos. Miras TikTok. ¿Y cómo TikToks queda? que sean largos. ¿Y cómo quedan los platos? No, pero lo escucho más que nada. Son Ah. como story times, cosas así. Claro, porque si no, si uno lava platos y no los está mirando, No. Es como casi podcast, digamos. claro, claro, si uno los escucha, está bien. Sí, creo que más lavando los platos miro series como Los vampiros, las crónicas de vampiros. Claro. Pero sí, bueno, no importa. El concepto es hago algo productivo Hago y me algo. doy un gusto. Vos sentís un poco eso como voy a mirar la serie que quiero ver Y camino. Entonces no me siento tan culpable de decir estoy una hora sentada así mirando la tele. No. Entonces me pongo en la caminadora y miro la serie y camino y miro la serie. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es la serie que estás mirando ahora? Bueno, ahora empecé una nueva. Es china. Mi mamá está mirando una serie china. ¿Cuál es el nombre? Algo de la perfección. ¿No te acordás el A vos nombre? no te va a gustar porque ella es carnicera, es histórica, pero hace como una chica que tiene mucha fuerza y vende carne. Entonces tiene que vender carne. Entonces, no le va a gustar. Pero bueno, a mí me gustó. Contexto, yo no como carne, por eso mi mamá hace este Te iba a contar comentario. qué es lo que hacía la chica, pero Asesina vacas. no son vacas, pero bueno, ¿Qué carne comen? cerdo. Ah, oh. Igual no lo muestran, pero bueno, hace la secuencia como que
en el pueblo la juzgan porque como que es una chica carnicera, como que es bruta. Ah, Y como ella, que es una vocación de hombres. claro, es algo que en esa época, como es histórico, lo hacían los hombres. Como la protagonista, sus papás murieron y ella hereda el negocio de sus papás, entonces no le queda otra que hacerlo. Entonces como que todo el pueblo la critica, como que dicen, esta chica no se va a casar porque como que es bruta. Entonces es medio romántica, así en el hecho de que ella quiere hacer otra cosa, pero es la forma de ganarse la vida. Claro. Y está entretenida. Sí, que hay una parte muy graciosa, ¿no? Que entonces viene alguien y le habla, tiene una hermanita chiquitita, entonces le está dando de comer a los conejos, ¿viste? Entonces alguien le dice, ay, qué dulce que le está dando de comer a los conejos, y ella dice, los estoy alimentando para darle de comer a otro animal. Entonces como que queda mal, pero antiguamente uno alimentaba o criaba animales para alimentarse o alimentar otro. Entonces es Sí, como. no es algo necesariamente Pero bueno, dulce. claro, no es algo tierno, pero en la historia era así, tal vez tenían animales para. Sí, es que nosotros mismos no tenemos que ir muy lejos. Mi abuelo, o sea, yo soy vegana y no como carne, pero mi abuelo criaba cerdos y después para comer. Sí, O sí. sea, era algo que pasaba y que pasa en un montón de sociedades en, en la actualidad O también. gallinas. La gente en sus casas criaba gallinas para alimento. Sí, o huevos. Y tenían sus huevitos y las gallinitas. Sí, hoy en día, como en la sociedad más occidental, moderna, es más común pagar a una persona que lo hizo por vos y no lo ves, pero antes era más común que las personas, las familias en sus casas lo hicieran. Claro, era el alimento. Pero bueno, estábamos hablando de los 10.000 pasos. Bueno, no sé cómo terminamos Por la serie que por la estás serie, porque mirando. justo empecé una serie que es media. Apoya el codo y acércate. Es una serie que a Cami no le va a gustar. Entonces, te preguntaba, ¿es lo suficientemente entretenida para distraerte mientras caminas? Sí, sí, sí. A mí me encantó. Claro. Qué bueno que hayas encontrado algo así. Y es una serie larga porque... Tiene 40 capítulos, pero como sí. es nueva, hay solo 10 capítulos. Y yo en creo que 3 días ya me vi 9 capítulos. ¿Y los viste todos caminando? Los vi todos caminando. Muy bien, muy bien. Es buena, es una buena motivación. Yo siento que si quiero seguir mirando episodios de una serie y aprovecho a hacer algo productivo en el momento, me siento mucho mejor. Me siento más motivada a hacerlo. Claro, porque cuando uno mira una serie que le gusta, no se da cuenta como que camino, porque estoy entretenida y no me doy cuenta. Pero bueno, justo encontré una que me gustaba y es larga, así que puedo seguir. Sí. ¿Tenés en el celu las estadísticas de los pasos? Sí. A ver. Vamos a buscar. Ahí. Ok, miremos. Esto es por día. Pero estamos en el 2 de marzo. Ay, wow, ¿hace cuánto arrancaste? Acá. 2 de marzo. 3 de marzo. 4 de marzo hiciste 7.000. ¿Qué día era? Domingo, ¿no? De domingo. Tal vez los domingos cuesta porque estaría papá. Sí, igual hiciste 1 hora 42 de caminata. Puede que no te lo haya registrado bien. 10.000. El 5 de marzo. Ay, un montón de días. Vamos. Bueno, 9.900. Ese creo que había llegado a lo último. Le digo, me faltan 100 pasos. Y porque corté pensando que ya había llegado y ya era muy tarde. Y dije, bueno. Porque estos creo que son solo exclusivamente los del reloj. No tenés para ver los del celu porque el celu te los registra bien. No tengo ni idea. A Yo ver. siempre miro en la app del que está conectada con el reloj. Déjame chequear. Ah, no lo tenés activado.
Cami me está activando otra función del reloj, del celular. No, eso me parece que no, ¿no? Claro, estos son los que te registra solo el celular, me parece. Lo tenés que conectar al reloj también. Claro, pero si yo no tengo el celular encima, no lo sabe. Claro. Yo camino con el reloj nada más. Y es más, muchas veces voy a caminar a la calle y no llevo nada más que el reloj. Claro, mi mamá siempre está con el reloj para registrar los pasos. Claro. Yo también. No llevo nada. A veces solo el reloj por esa razón. Pero tu reloj es mejor que el mío porque la batería dura como 15 días. Sí, mi reloj dura mucho. Y el mío dura un día. Bueno, igual este tenía muchas más funciones y cuando yo le activé todas las funciones me duraba solo un día la batería. Entonces le dije, y aparte de eso me prendía una luz roja a la noche, que creo que era el oxígeno en sangre, que me hacía un control toda la noche, que me despertaba y lo veía rojo mi mano. Y dije, no, la voy a apagar porque yo solo quiero medir los pasos. Dios. Bueno, 8 de marzo 9.000, pero está bien porque después al día siguiente hiciste 11.000. Promedio. Recuperaste. Bueno, yo cuando hacía los 20.000, bueno, hoy es 10 todavía, ahora vamos a caminar después del video, porque te quedan 5.000. Sí, me faltan pasos hoy, pero bueno, todavía el día no terminó. Todavía estamos a mitad del día. Estoy yo acá, podemos ir a caminar juntas a una plaza, a un parque, a algún lado. Pero muy bien, estoy contenta de que estés haciendo esto. Creo que es un buen desafío. ¿Por qué no? Sí, creo que vamos bien y no sé si contarlo, dejarlo para otro video, que aparte de la caminata le estoy sumando el yogur todos los días. Bueno, otra... Mamá, esto no tiene que ver con la caminata, pero yo te pregunté sobre desafíos. Hay otra cosa que está haciendo por su salud, aparentemente. Cami no sabe lo que le voy a contar, entonces me mira y dice, ¿qué me vas a decir? ¿Qué es lo que estás haciendo arriba de los 10.000 pasos? Como yogur todos los días. Claro, yogur casero. Claro, porque no es cualquier yogur, es un yogur hecho por mí. Eso también podría ser un video. Que mi mamá se compró una máquina para hacer yogur y una yogurtera, le decimos en Argentina, y lo está haciendo. Y hago todos los días no. Haces para todos los días. Hago yogur que me dura todos los días. Muy bien. Y lo comparto con mi hijo. Claro, mi hermano también. Está muy bueno, es más económico, es más natural. Y bueno, no es vegano, intentó hacer vegano, no funciona. A ver, se lo hice, pero parecía leche, vos te gustó igual. Sí, como que tenía sabor a yogur, pero era de consistencia líquida, no quedó sólido. No, y uno se cortó. Y uno quedó muy raro. Uno quedó muy raro que no sabíamos si era apto consumo. ¿Sabes? Parecía... esto no sé cómo decirlo en español porque solo lo escuché en inglés, pero parecía cottage cheese. Que no sé cómo se dice en español. A ver. Ricota parecía. Creo que cottage cheese es ricota. Pero sí, quedó una textura muy rara, entonces digo, no sé si es apto consumo, porque... No, requesón, dice. Requesón. Bueno, Fausto me decía que averiguó en internet que... Queso cottage. Claro, como que se pudo haber metido otra bacteria, entonces por las dudas descartamos. Sí, yo me lo comí. Ah, te lo habías comido, ¿no? Sí. Yo no le tengo miedo a las bacterias, no le tengo miedo a los fermentos nunca. Debería, sí, pero no. Bueno, a nosotros un par me salieron mal, porque a ver, no fue exitoso. Sí, pero yo tengo como un beneficio que mi estómago es muy fuerte, es muy raro que a mí algo me haga vomitar o que me dé dolor de panza. Entonces confío en mi estómago. Después les hacemos un video y les mostramos la yogurtera. Sí. Bueno, próximo video sobre el yogur. Cuéntenos si les gustó esta conversación en español. Yo diría que estuvo intermedio. Hoy hablaste muy clara. Nos dirán en los comentarios qué opinan. Si me entienden. Yo trato de frenar y de levantar el micrófono.
Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bueno, nos vemos. Espero que les haya gustado. Bye. Adiós. Adiós.